4:10. Estábamos hablando de edades hace un ratito y mañana doña Nervina, la madre de los Castaños Guzmán, cumple 90. Ay, qué lindo. Bueno. Y tiene una lucidez impresionante, un regalo de Dios. Amén. Me dice Servio Tulio. Ay, Madre qué de lindo. Servio Tulio, de Julio De don César, Julio Amado. de Julio Amado. Amado. A ver, y el que Tú se sabes que encarga de el la más oficina político, también, di que el más abogado. político, Miguel. sí. Miguel. El más político de todo ello di que es el médico. Me dice Servio Tulio. Sí. Que es el médico. Tenemos que traernos los días para acá. Es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí. Sí. Es Y un maravilloso. cientista, Qué bueno. Bueno, felicidades Sí. a doña Nervina. Ay, qué Que lindo. mañana tiene sus 90 años, está en bendiga. plenitud y qué bueno, qué Bueno, enorme satisfacción. Por aquí me mandan también los reglamentos, constitución y reglamentos del Senado a propósito del tema de la Junta Central Electoral, a lo que hacía referencia hace un ratito Dionis Sánchez. Bueno, José Dantes es el director ejecutivo de la Comisión de Titulación. Ha perdido libras, él es flaco, ha perdido libras en un trabajo intenso, Hola, doña Consuelo. Hola. pero que en 2 años ha logrado titular lo que, bueno, por 25, en 2 años. En 53 años. En 53. Ha hecho un trabajo muy bueno, muy importante, que ha valido la pena el sacrificio de esta Comisión Nacional de Titulación que ayer andaba por Higüey, entregando títulos, que es un paso enorme, que cambia la vida de la gente. José Dantes, buenas tardes, bienvenidos al Sol de la Tarde. Buenas tardes, Cristian, doña Consuelo, Luis José, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? José, Antes que nada explícale- quiero pedir las disculpas por el tiempo, porque el hombre propone y la AMET dispone. Bien, lamentablemente hace más de 1 hora que estoy en un tráfico que no me dejaba llegar. Aquí había aquí una vez un director de AMET convocado a una entrevista. Y que llegó tarde. No pudo llegar, prácticamente llegó a la despedida. Bueno, o sea que ellos Mira, Bueno, han es así. experimentado esto. José, Bueno, pero nada, gracias. explícale dónde tú estabas, porque yo quiero que José explique dónde él estaba ayer, Ayer. entregando esos títulos, porque esto es algo extraordinario. Adelante, Adelante, José. adelante. Doña Consuelo, ayer nosotros estábamos entregando 166 títulos a productores de Río Llano en La Colorá. Eso es una loma que queda en la Altagracia, que luego de que uno llega al pueblo, ¿no?, y se traslada a la zona pueblo de Higüey. hasta donde llegan los carros, a partir de ahí pues ya usted debe tomar burros para prácticamente ir... Burro, literalmente. Burros, montate en literalmente burro. burros para usted poder ir 2 horas hasta donde están estas parcelas. Sí. Y bueno, eso Ah, eran bueno, te veo unos... como medio gambao caminando. Exactamente, esos eran unos productores que, bueno, se encontraban ahí hace más de 30 años, que habían heredado esas tierras de sus padres y que no habían sido titulados nunca. Uy, Pero qué hay algo interesante. importantísimo, y es que todos los productos que ahí se cultivan son para venta de los hoteles que hay en toda la zona. Y te producen 6,000 litros de leche diariamente. O sea que estamos hablando de unos terrenos que realmente tienen un alto impacto Exacto. en lo que tiene que ver con la producción de todos estos grandes productos de consumo diario. Y la ¿no? economía de la zona. Y la economía local, claro está. Entonces, estamos ahí titulando que luego de 30 años, en un plazo de 8 meses, pues se pudo hacer todo este proceso en el cual se pudo determinar quiénes eran los ocupantes de cada parcela. ¿Cuántos? Extremadamente grande, eran 166. Pero 166 en 41.544 tareas de tierra. O sea, en 23 millones de metros cuadrados. Exacto. ¿Qué es lo que esto Sí. quiere decir? Oh, Que cada parcela en promedio mínimamente tenía 123 tareas. O sea, se está hablando de grandes productores aquí en este caso, ¿no? ¿Cuál es el programa, José? Y esto es interesantísimo, señores. ¿Cuál es el programa de titulación? ¿Por qué ese programa de titulación?
en el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué razón? Bueno, Sí. porque desde el año 1962, cuando se implementa la reforma agraria y se distribuye la tierra entre los campesinos, se hicieron asentamientos agrarios, ¿no? Y bueno, luego de eso, desde el 66, cuando llega el presidente Balaguer, se construyen una serie de obras públicas, de las viviendas sociales, y se van creando asentamientos en ciertas zonas que fueron con el paso de los años creciendo de forma desproporcionada y desorganizada, sin tomar en cuenta algo fundamental, que es el derecho de propiedad de cada persona, ¿no? Y de ahí que con el paso de los tiempos nos fuimos dando cuenta, o el Estado se fue dando cuenta, de que estaba creando una fuente de extralegalidad de la tenencia de la tierra, hasta tal punto que hace 10 años se hizo un diagnóstico donde daba cuenta que 1.8 millones de predios urbanos eran extralegales. 1.8 millones de predios representaban el 85% del total de los predios urbanos en el país. O sea, en Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en San Francisco, en Puerto Plata, en las principales provincias, ¿no? O sea que el 85% de las propiedades El 85% no poseía de título. los solares urbanos eran extra legales. No eran que no tenían título, pero que no carecían de un título ya definitivo, Sí. de una carta constancia, de actos de venta, entre otros documentos. Pero cuando de ahí nos vamos a las tierras del campo, en ese mismo estudio se pudo determinar que 1.1 millón de hectáreas de tierras del campo, equivalentes al 56% de la superficie total del país, eran extralegales también. Con el agravante de que cuando tú sumas los montos que cuestan todas esas propiedades en cuanto a ese capital muerto que existe en los predios, por un lado daba 25 mil millones de dólares y por otro lado daba 3.3 mil millones de dólares, que te totalizaban 29 mil millones de dólares hace 10 años, que estaban fuera de la economía formal, que estaban fuera de el canal formal de la economía formal, ¿no? Y de ahí, bueno, que se pensara, bueno... Y reducía significativamente la plusvalía del Estado-Nación. Claro, totalmente, porque no cuesta igual un solar sin título que cuando tiene un título, una parcela con título que cuando no tiene título, y así sucesivamente. Pero cuando nos vamos al sector de la propia vivienda, de la que ha construido el Estado desde el año 66 para acá, pues nos damos cuenta que más de 53,000 apartamentos no tienen un título de propiedad. Exacto. ¿Por qué? Anda, Porque se ¿Ah, construía con el simple criterio de, bueno, vamos allí al terreno de quien sea, se construye aquí la obra porque es para interés social, pero no se tomaba en cuenta que ahí había un dueño de esos terrenos que por ley y por la Constitución tenía que ser indemnizado por el Estado, y se construía y simplemente se trasladaba a todas estas gentes para acá, y con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, hasta el día de hoy, muchos de ellos no tienen título porque el Estado realmente, en este caso, no hizo lo que debió hacer con el debido proceso de indemnizar a estas personas para poder transferir esos derechos y poder sacar los títulos a cada uno de estos dueños de estos apartamentos. La titulación fue uno de los temas importantes de la campaña electoral del año 2012. Sí, así es. Tanto el principal candidato de la oposición como el propio Danilo Medina anunciaron su disposición de asumir el reto de regularizar el problema de la titulación, que se da tanto, como tú lo has explicado, a nivel urbano, inclusive en una gran franja de la ciudad de Santo Domingo, como también en las comunidades rurales, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los terrenos cedidos mediante parcelas por el Instituto Agrario Dominicano. Pero
justamente 2 años después de haberse iniciado la gestión de Danilo Medina, él mismo admitió que ese programa, que para él era sumamente importante, había sufrido un notable retraso. Así es. Y lo dijo el 20 de agosto del año 2014. Así es. Ahora, 2 años después de esa declaración del presidente de la República, ¿qué ha pasado con el programa de titulación? ¿Se está haciendo el trabajo tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano? Por ejemplo, el problema de la ciudad de Santo Domingo. Claro. Que hay una gran parte de los barrios de la zona norte de la capital que no se pueden, por ejemplo, reurbanizar, no se pueden mejorar las viviendas porque los propietarios no tienen la posibilidad de obtener, por ejemplo, un financiamiento porque no tienen el título de la propiedad. Realmente, más que eso, en este caso es porque los 14 barrios de la parte alta están sobre unas parcelas que es de propiedad privada. 1. 2. El qué pasó. De los bichini pobres se dice. Exactamente. El qué pasó del 2014 para atrás. Fíjense lo que pasó. La comisión fue creada en el mes de noviembre del 2012. Bien, en el 2013 fue un año de austeridad, donde ustedes bien saben que se limitaron todos los presupuestos, inclusive no se asignaron presupuestos más que para los sectores prioritarios. Por esa causa no se le asignó presupuesto a la comisión durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Ya tú estabas en la comisión? Sí, ya yo estaba ahí nombrado. Yo fui nombrado en el mes de febrero del 2013. Pero ya hubo un decreto que mandataba una austeridad en todo el Estado dominicano. Y no hubo una asignación de presupuesto, ni para la comisión, ni para las instituciones que intervienen en estos procedimientos, ¿no? Y lo que se hizo en todo ese tiempo fue realmente diagnosticar la magnitud de la extralegalidad, que simplemente lo que se contaba era con un estudio de 10 años atrás. De 10 años atrás, que no te refleja lo que era la realidad del 2013. Y fuimos viendo por las instituciones, por bienes nacionales, por el IAD, por el INVI, por el CEA, cuáles eran los grandes centros, tanto en la zona rural como en las zonas urbanas, que fueran titulables desde el punto de vista institucional, pero desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque muchos asentamientos fueron creados en tierras de propiedad privada. Exacto. Y muchos apartamentos fueron construidos en tierras de propiedad privada. Por lo que en todo ese año no se pudo trabajar en la titulación. Pero eso demanda una gestión, lógicamente. Claro, y la autoridad puede buscar la forma de poner de acuerdo a una parte y la otra. Claro que sí. Porque el propietario que tiene una propiedad, por ejemplo, ocupada desde hace 30 o 40 años, no puede considerar que tiene algo propio. Totalmente de acuerdo, pero si no hay recursos, tú no puedes trabajar. 1, 2. En los 7 primeros meses de ese año nos encargaron específicamente de buscar todos los terrenos para las construcciones de las escuelas que han sido inauguradas hasta hace menos de 2 meses. Todas esas escuelas que ustedes ven que se han construido, se han hecho sobre los mismos terrenos que la comisión en el 2013 buscó, identificó, negoció y adquirió con fondos del 4% asignado al Ministerio de Educación. O sea, en todo ese año lo que se hizo fue realmente 2 cosas. 1, diagnosticar la magnitud de esa problemática, y 2, buscar los solares para la construcción de las escuelas. De ahí que en el 2014 él realmente exprese que no se haya llegado hasta el punto que él quería, pero era por toda esta situación. ¿Qué pasa luego de ahí? Entonces lo que hay que ver es lo que pasa luego de ahí. Que en menos de 2 años, ¿no?, se ha podido titular 23.542 nuevos inmuebles. 23.542 nuevos en 14 provincias, en 22 municipios. Cuando usted toma en cuenta que el Estado Dominicano solo pudo titular 10.000 u 11.000
parceleros en 53 años. Yeah. Y que en 2 años hemos podido titular 23.542 inmuebles. Estamos dándonos cuenta de que realmente hubo un cambio sustancial en cuanto a la implementación de una política Dantes, pública diseñada y focalizada para terminar, simplemente para la titulación para masiva punto, de todos estos Dantes, proyectos en el Estado. Ese punto, y específicamente lo que tiene que ver la capital. Ustedes recordarán que una de las promesas más reiteradas durante la campaña pasada, en el caso del Distrito Nacional, del hoy alcalde David Collado, fue la de trabajar por resolver el problema de la titulación. Así es. ¿Se ha hecho algún esfuerzo, se ha hecho algún contacto o existe la posibilidad de trabajar juntos? Es decir, claro que sí. La alcaldía del Distrito Nacional y la Comisión de Titulación. Excelente pregunta, del gobierno. José. Mira, hace alrededor de 10 días el alcalde nos estuvo llamando a los fines de ver cómo se coordinaban ciertos trabajos para los terrenos de la alcaldía que existan en el Distrito Nacional y que deban ser titulados. Yo me vi con alguien que él nos ha encomendado como interactor y hemos estado viendo cuáles son estas zonas en las que se pudiera trabajar, porque ¿qué es aquí lo que pasa? Que las alcaldías creen muchas veces que tienen los terrenos y los tienen en práctica, pero no en la parte legal. Son terrenos que no han sido saneados o son terrenos... Hay un porcentaje que debía realmente convertirse en una propiedad municipal. Que son del Estado, pero que la posesión siempre ha sido de las alcaldías. Entonces hay que ver ahí realmente quién es el dueño de esos terrenos primero para luego ver cuál es el... ¿Y en qué estatus están esos terrenos entonces? Bueno, estamos viendo justamente cuáles son los que sí pudieran estar a nombre de las alcaldías, en este caso de la alcaldía, y luego ver entonces si se pueden titular. Digo si se pueden titular porque, por ejemplo, si la alcaldía ya ha hecho trámites de transferencia de parte de esos terrenos para los ocupantes a través de procesos de los deslindes, pues ya ahí se complica. Pero sí ya hemos hecho un primer contacto hace menos de 15 días y estamos trabajando juntos en pro de identificar todos esos terrenos en las 3 circunscripciones y ver cuáles son de las alcaldías, porque como ustedes bien saben, hay muchos terrenos que ya no le corresponden al Distrito Nacional, pero que eran de la alcaldía del distrito, cuando era el Gran Santo Domingo, cuando tenía guerra, Santo Domingo Este. ¿Y qué es lo que estamos intentando ahora? Bueno, que todos esos terrenos que ya no le corresponden, que son de Santo Domingo Este, pues que se transfieran a las alcaldías que le correspondan, para entonces luego de todo ese mismo campo, ver con cuáles de las alcaldías podemos trabajar y en cuáles barrios, en cuáles sectores. Por ejemplo, en el Distrito Nacional aquí estamos trabajando no con las alcaldías, no con la alcaldía, sino con las instituciones del Estado. Estamos trabajando en el sector 30 de Mayo, con bienes nacionales. Todo lo que es el 30 de Mayo son unas tierras que son del Estado Dominicano, pero por los kilómetros también, por el área del kilómetro 7 hasta el kilómetro 10.5, creo que por el INVI, todos esos son terrenos de bienes nacionales, todos esos sectores que están por ahí. Y que construyó el Estado construyó el Estado en su propio momento y que se fueron asentando otras comunidades de forma natural, pues ya es hora de que sean titulados. Y con bienes nacionales estamos trabajando para ese fin. Pero por otro lado, también en ciertos proyectos de viviendas. En el residencial José Contreras, que fue construido hace 24 años, estamos trabajando para la titulación de 1.300 apartamentos que hay ahí, cuyos dueños son, como ustedes bien saben, de clase media y que realmente fue construido en 5 parcelas, de las cuales 3 ya son del Estado Dominicano, pero hay otras 2 que no son aún del Estado,
Entonces, ¿qué es lo que hace falta en esas dos? Que el Estado desinterese a los dueños de esos terrenos para luego entonces poder titular. Pero ya hemos iniciado con esta fase donde se va a estar titulando cerca de 589 apartamentos que tienen más de 24 años. En esta primera fase, 580. Y eso es extensivo a los barrios de la zona norte de la capital. Déjame preguntarle, porque te llamaron por teléfono, Dantes. A ver. José, dice el señor que Villa Juana y Villa Consuelo, que si están dentro de la titulación porque solamente tienen contratos. Mire, todo lo que sea tierra del Estado, Estado entra dentro del plan de titulación, pero del Estado, entiéndase, las tierras que estén registradas a nombre del Estado. Los casos de los asentamientos, de los proyectos, de los parceleros que estén en tierra de propiedad que se haya declarado de utilidad pública, pero que no se haya indemnizado, lamentablemente van para otra fase. No es que no se piense en titular, sino que vamos desde lo simple hacia lo complejo. ¿Por qué? Porque para poder entrar ahí, lo primero que hay que hacer es buscar todo un dinero que no existe, porque ustedes saben muy bien cuáles son las limitaciones del Estado dominicano para desinteresar a todas estas personas primero y luego entonces estar en plena capacidad de titular a cada uno de estos asentamientos, de estas viviendas y de estos proyectos. Hay cuestiones que serían muy puntuales que tú explicaras, José. Lo siguiente, yo decía, que ya hemos conversado, que la gran revolución que no se dieron cuenta, lo más probable, los mismos reformistas, que hizo Balaguer, fue entregar las tierras de la reforma agraria, el Código Agrario Balaguerista, más todas estas urbanizaciones que creó Balaguer, que no le dio título de propiedad. Así es. Y habíamos hablado sobre eso, porque Balaguer entendía que la podían vender y que venían los terratenientes en la tierra, le quitaban los títulos, porque un proyecto de reforma agraria es muy complicado. Tú tienes que darle asesoramiento, semillas, ayudarlo, mercadeo. Y Balaguer sabía cómo son los terratenientes, que por eso le decían comunista a Balaguer, por el Código Agrario. Bien. Así es. Entonces, la primera revolución fue la de Balaguer, hacer todas estas entregas, la reforma agraria, el Código Agrario. Y una gran revolución, dicho sea. Una gran revolución. Y esta es la segunda revolución, que es la titulación. Así es, doña Consuelo. Entonces, en esa o la continuación de lo primero que de se esa hizo. revolución. O la consolidación, vamos a decir. Lo que pasa este es que caso, el Partido Reformista, como consolidación es mejor, no sirve para nada más que para buscar empleo, para que sus dirigentes busquen empleo. Bueno. Perdón, me pasé. No, entonces vuelvo para atrás. Repito, como el Partido Reformista para lo único que sirve para eso, no para reconocer lo que fue la obra de Balaguer, y por eso pasa lo que pasa. Entonces ahora ustedes están haciendo esto. ¿Cómo ustedes eligen la zona en la que van a trabajar? Y si el título entonces ahora lo pueden vender. ¿Cómo hacemos ¿Y cuánto eso? le cuesta a la gente? ¿Y cuánto le cuesta a la gente que ustedes le hagan esa limpieza para entregarle ese título? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este caso, como usted habla de los parceleros, nosotros nos sentamos con la institución rectora de ese sector, IAD, y bueno, vamos viendo por cada provincia cuáles son los asentamientos que ellos tienen. Y luego de que vemos en cada una de ellas cuáles son los asentamientos, entonces vemos el estatus de esos terrenos. Bueno, ¿cómo fueron asentados? ¿En tierras del Estado o en tierras que fueron declaradas de utilidad pública? Sí. Entonces, cuando se preseleccionan, por ejemplo, los asentamientos que están en tierras del Estado, entonces ahí vamos trabajando con cada asentamiento de forma puntual. Y la institución, que es la que tiene control de sus parceleros, de sus asentados, nos certifica cuáles de ellos realmente califican para la titulación definitiva, porque para usted calificar para esa titulación definitiva debe mínimamente tener 5 años cultivando los terrenos. Exacto. Tal cual como fue la concepción cuando se creó todo esto en el año 62. Entonces, oiga bien, ¿cómo fue la concesión? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, nosotros vamos y vemos en qué parcela se va a estar trabajando, pero ya teniendo claro que esos derechos están registrados a nombre del Estado o una de sus instituciones.
y las brigadas técnicas de la comisión, junto con el personal técnico de la institución dueña de ese proyecto, vamos a hacer los levantamientos de quiénes son esas personas. Y las brigadas técnicas entonces miden las parcelas de cada quien, y luego de que se miden esas parcelas, que toma un tiempo extremadamente largo, ay, Dios mío, entonces se hacen los expedientes legales, que son los que se llevan a los tribunales de tierra. Oye, para eso. Luego poder depurar ese derecho que se va sacando de una parcela madre. Usted tiene una parcela madre, por ejemplo, con 4 millones de metros cuadrados, pero ahí usted tiene 4.000 o 5.000 gente. Pues lo que se hace es que se le mide cada parcela a esa gente y se le saca su plano individual de su parcela, se deslinda y se hace su título particular. Se regulariza exactamente y se hace su título particular. Pues yo le puedo decir que en menos de 2 años, dentro de ese sector, nosotros hemos titulado ya 12.045 parceleros. Oiga eso. Cuando el Estado en 53 años no pasó de 10.000 parceleros. Sí. O sea, ¿y la meta cuál es en el futuro inmediato? Bueno, realmente. ¿Y cuánto le cuesta eso a las personas para que nos responda ¿Cuánto eso? le cuesta? En cuanto a la titulación, realmente no le cuesta absolutamente nada. No le cuesta un centavo. ¿Por qué? Porque los costos son sufragados por la misma comisión. Por instrucciones del presidente Medina, todo ese proceso de mensura catastral y toda esa preparación de los expedientes, de todos los expedientes legales, está a cargo de nuestra comisión. Ahora, si el parcelero le compra a otro parcelero, ya eso es un tema privado entre ellos. Y si la institución en este caso, como hay muchos, me reconoce, mira, ya no es Juan Pérez, no, sino es, en este caso, Fran Díaz, el que está ahí, porque le compró a esta persona y durante más de 5 años y cumple con esos requisitos, pues a quien se piensa titular ya es a esta otra persona. ¿Cuánto costaría, doña Consuelo, en caso de que un parcelero de eso trate de hacer este proceso por su cuenta? Mínimamente la parte técnica cuesta entre 50 a 85 mil pesos, mínimamente. Sí. Y la parte legal entre 25 a 40 mil pesos. ¿Qué es lo que esto le quiere decir? Esto le quiere decir que cada parcelero mínimamente debe buscar entre 80 y 120 mil pesos para ser titulado. Sí. Pero hay muchos parceleros, como los que dimos ayer títulos, que nos habían dicho que hace años ya habían dado muchísima plata a unos abogados que le habían prometido títulos y nunca le cumplieron y dieron más de 3 millones de pesos. Wow. ¿Y cuánto nos costó la titulación de esas 166? De esos 166 productores, en burro. 2.953.000 pesos. O sea, menos de lo que ellos en 10 años habían dado a unos estafadores. Y ellos no dieron les salió ni gratis. Gratis, es que le sale gratis. Mira, Chávez, préstale atención a eso para que después no pregunten de dónde que salen los votos. Préstenle atención. Los 23.000 títulos, los 23. No, ¿es verdad? No politice. Miren, pero es verdad. Perdón. No rima, pero es verdad. Pero escúcheme, miren algo. Es que es verdad. Los 23.000 títulos. Y ahí salían los votos de Balaguer también, carajo. Y después se preguntaban, que el fraude. Eran los votos rojos de Balaguer. Consuelo aprovecha y mete su vaina contra Balaguer. Pero es verdad. Miren, los dos. Escúchame, Dante, tú sabes. Pero te voy a decir, ¿cuántos títulos entregaron ustedes en Asua? 2.559 títulos. A padres de familia. Sí. 2 o 3 semanas antes de las elecciones, no, como un mes antes de las elecciones, sí, porque Danilo decidió parar la entrega de los títulos. Él lo quiso parar para que no se pensara que era un acto exactamente. ¿Cuáles son las demarcaciones donde se ha avanzado más en este programa? A ver cuántas familias votaron. Nosotros hemos titulado, vuelvo y te digo, en 22 municipios de 14 provincias. Te puedo decir específicamente, en Santo Domingo Este hemos titulado 4.300 solares, entre los frailes y los alcarrizos. Tome nota, secretario. Sí, para que después cuenten los votos. Para que vaya donde en Santo Domingo Este, en Guerra, 4.606. En Las Américas, 2.189. En 1461.
Pero en ¿Tú lo cuanto, puedes entregar de antesala? Claro que sí, no hay pero problema. óiganme algo, óiganme esto, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en 53 años el Estado solamente fue capaz de titular 10.000 parceleros y en menos de 2 años la Comisión de Titulación ha titulado 12.045, 3.587 en Villarriba, 3.541 en el factor de Nagua, donde se produce todo el arroz que se consume. Aunque no hay malecón, Luis José. Exactamente. 151 en Las Calderas, 385 en Atodama, 166 ayer en La Colorá, 632, y esto es importante, 632 en San Isidro Labrador. ¿Qué es San Isidro Labrador? Quita el agua y pon el sol. Quita el agua y pon el sol. Bueno, es el primer asentamiento que se creó en el 62 y que Juan Bosch lo formaliza en el 63. O sea, que 53 años después, debió hacer un acto con eso de verdad. Juan Bosch Temo, hasta Danilo eso es lo que tú tienes que importantizar, Temo. Pero óyeme, eso es lo que... Déjate tranquilo que él está haciendo su discurso de oposición. Pero el presidente Leonel se enteró de que ustedes hicieron esa titulación. Pero claro que sí. No, espérate, Cristian, no me lo politices. Y el presidente del PLD se enteró de que ustedes fueron a hacer. Ángel, aguanta, doña Consuelo, que esto no es un tema, esto es un tema técnico. Esto es un tema institucional. Jamás en la vida. Esto es un tema institucional. Esto es una política pública de Estado que trasciende los partidos políticos, que trasciende las corrientes internas que puedan haber. Esto es una política pública, pero vamos mucho más allá. En San Francisco nosotros hemos titulado 901 parceleros. Y en Asua, vuelvo y digo, en 4 lugares, 2.559 personas. Ahí fue que perdió el diputado con ese asentamiento. Pero por otro lado también, pero por Dios, señores, Boca de Cachón, por ejemplo. El nuevo Boca de Cachón tiene sus títulos ya. Desde cuando se hizo 645 títulos. O sea que ya se terminó la cultura, la costumbre de construir nuevos proyectos y de simplemente dar los inmuebles sin dotarlos de ese derecho de propiedad. No, todo eso en 2 años. En menos de 2 años. En estos 4, eso se puede multiplicar. Sí, atención, Consuelo. En 4 se termina todo. O sea que en 6, en 10 años sería una cosa tremenda. Bueno, a ver, yo te puedo decir algo. La meta principal, que era uno poder titular 150.000 inmuebles, era para disminuir hasta que se pueda desaparecer la extralegalidad, y se contempló en un periodo de 12 a 15 años. Esto no significa nada. No, esto es una política pública. Esto es una política pública. No, pero Hipólito va a seguir esa campaña, no te preocupes. Hipólito lo puede seguir. Hipólito la sigue. Perdón, tenemos que hacer un tránsito rápido, tenemos que concluir. Yo quisiéramos que sea un minuto. No, Hipólito entregó títulos. Lo relativo Luis no habló de eso. A tus responsabilidades en la comisión del CEA. Yo fui con Hipólito. En la comisión del CEA, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo va el trabajo en el Consejo Estatal del Azúcar con todas las compras, toda la intervención? Mira, hemos ido realmente trabajando. Esto se creó con la finalidad de, hacer un inventario que nos diera cuenta de realmente cuál es el patrimonio que existe en esa institución. Era más fácil quitar al director del CEA. ¿Cómo la vaina? No, adelante. Bueno, sigo. Esa institución tiene un inventario catastral de 2.726 parcelas en el país entero, equivalente a más de 3.500 millones de metros cuadrados en 13 ingenios. ¿Qué es lo que pasa? Que la institución misma no tiene conocimiento de cuál es su patrimonio. El CEA no tiene conocimiento de cuál es su patrimonio. ¿Cómo va a ser, patrón? No, pero por Dios, desorden. No, pero a ver. ¿Cuántos políticos vagamundos en este país? Desorden. A ver, pero pudo haber desorden, pero justamente estas son parte de esas medidas que se deben tomar para uno poder limitar ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hemos ido viendo? Hemos ido viendo cuáles han sido las operaciones que se han dado en los últimos 15 años por cada uno de los sigue ingenios. Siendo director. Claro que sí, y él es miembro de esta comisión evaluadora. Es que tiene que ser miembro, Cristian,
tiene que ser miembro porque es quien está dirigiendo la institución. Pero ojo. La pregunta es la siguiente. Pepe Domínguez es una persona que está comprometida con este proceso y que no es algo que realmente es responsabilidad de él. Es responsabilidad de todo el que ha estado ahí en los últimos 15 años. Sí, eso lo tenemos claro. En los últimos 15 años. Que a él le haya tocado, lamentablemente, que explotara hasta cierto punto, si se le quiere llamar así, la situación de tener que crearse una comisión. El SEA. Bueno, yo realmente no puedo verlo así, sino una comisión. La institución por sí misma generar ese saneamiento. Bueno, realmente eso es algo que no te puedo contestar porque yo no soy director allá en el SEA. Si yo fuera director del SEA, sí, pero yo tengo una pregunta estamos trabajando todos los miércoles. No se puede ir todos los miércoles estamos trabajando en el SEA con un sí o con un no. Una respuesta con un sí o con un no. Vamos a ver. ¿Han visto ustedes la gran cantidad de construcciones, es decir, de viviendas probablemente ilegales que se están construyendo donde comienza la autovía de Samaná, cerca del primer peaje? ¿Se han dado cuenta usted? No hay ningún organismo responsable de regular. Es que va a tener que trabajar en el futuro cercano para regularizar esas construcciones ilegales. Realmente, a ver, el Estado garantiza el derecho de propiedad y no tolera las invasiones ni las ocupaciones irregulares. No lo va a tolerar. Si lo están llevando a cabo las autoridades, ¿a quién le toca? A la Procuraduría General de la República, a los ayuntamientos, al abogado pero del nadie se Estado. ocupa. Bueno, pues lamentablemente que cada quien asuma su rol, porque cuando tú le quieres pedir a otras instituciones que asuman su rol, el rol tuyo tú lo asumió con creces. José Dante, director de la Comisión Nacional de Titulación. Gracias, Cristian. Gracias, doña Consuelo. Gracias, Luis José. Gracias, Ángel. Gracias, Dantes. Cambio y fuera, Mauricio. Si esos datos.